Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, una presentación de con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad. ¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad y Europcar. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes, pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. A ver, hay conversaciones que nos gusta tener y como siempre lo hacemos junto al equipo del DF. Está con nosotros hoy día María Paz Infante. ¿Cómo estás, María Paz? Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día, muy ¿qué bien, tal? también pues. ¿Qué tema nos traes hoy? Ya, hoy les traigo algo fresquito que pasó hace un par de días nomás, la presentación de una serie de propuestas por parte de la Asociación de AFP en materia de pensiones, con las que ellos apuntan a que si todas estas propuestas, que son varias en el fondo y tienen distinta gradualidad, se implementaran en su conjunto, llevarían las pensiones a más que duplicarse en régimen. Ya, perfecto. Esto es un documento que, digamos, no es corto, tampoco es un mamotreto, pero tiene casi 60 páginas, ¿no? Sí, es un documento de 58 páginas y para explicarles un poco cómo nació esto, esta propuesta nace... Es un trabajo que venían haciendo la AFP hace un buen rato ya. En 2023 habían presentado esta hoja de ruta 555. Este nombre es un poquito curioso, ¿verdad? ¿Por qué se llama hoja de ruta 555? Porque justamente contenía 5 principios, 5 lecciones internacionales en el fondo de casos de éxito o cosas que han funcionado bien afuera, y 5 grupos de propuestas. Pero era más bien, más que algo concreto, era más bien temas de principios y algunas ideas que para ellos eran clave en el fondo que debería tener o contener una reforma de pensiones. Ahora lo que hacen es ya bajar estas propuestas a algo súper concreto, punto por punto, y en el fondo lo engloba no solamente con las propuestas concretas, sino que también con impacto y con evidencia internacional para cada una de ellas. Ya, o sea, que además entiendo que están divididos como en áreas, ¿no? Sí, son 5 puntos divididos en áreas que van desde, en el fondo, resolver la falta de cotización y lagunas previsionales, elevar la tasa de cotización, perfeccionar incluso la regulación del régimen de inversiones, que es algo más bien técnico, el fortalecimiento del pilar solidario, o PGU como la conocemos más simplemente, y generar mayor cercanía con las personas, que eso tiene que ver más bien con educación financiera. Postergar la edad de jubilación fue un tema. Sí. Que generó harto debate, quizás de todo lo fue como lo más ruidoso, ¿no? Sí, ese es uno de los temas. Yo creo que aquí hay 2 temas que son bastante como hay consenso entre los técnicos en el fondo. Uno es que todos los ocupados coticen, que es algo que parece ser de toda lógica, pero hoy día en Chile es difícil hacer que los independientes coticen. O sea, tenemos un número relevante de independientes que no cotizan, y eso, al igual que la edad de jubilación, es un tema muy difícil de legislar porque es un tema bastante impopular. En el fondo, por un lado, decirle a las personas que van a tener menos ingreso líquido y van a tener que aportar para su pensión es un tema complejo en términos políticos para el Congreso, y por otro lado, aumentar la edad de jubilación también, porque en el fondo sigue trabajando porque la plata no te alcanza para poder financiar la pensión. Ya. Lo que pasa es que hoy día tenemos, en estricto rigor, 10 años más de financiamiento de la pensión de lo que teníamos cuando empezó el sistema. Entonces, los técnicos tienden a decir que necesitamos hacer un ajuste de parámetros, no podemos seguir con los parámetros que tenemos hoy. Vamos a ir a eso al tiro, pero miremos primero qué es lo que dice la asociación respecto de cuáles serían los resultados si se aplicaran en su conjunto las medidas que ellos proponen. Bueno, ellos en el fondo calcularon que si gran parte de estas medidas se aplicaran en su conjunto, en régimen, que es cuando estén todas las medidas en el fondo ya aplicadas, el sistema chileno tendría pensiones 127% mayores en monto promedio, obviamente, para las mujeres, y 116,2% en el caso de los hombres. Eso es lo que ellos proponen, con saltos bien importantes también en términos de tasa de reemplazo. Esto, insisto, es que todas las propuestas o la mayoría de ellas en el fondo estuvieran rigiendo. ¿Solo en el largo plazo o hay un cálculo, digamos, a menor plazo? Sí, buena tu pregunta, Juan Manuel. Hay un cálculo a menor plazo porque en el fondo esto es pensando que estuviera todo en régimen, pero ellos calculan también que si pensamos en un horizonte menor, por ejemplo, para quienes se pensionen en 2040, que es un horizonte más bien de mediano plazo, tendrían 1/3 del total del efecto, y quienes se pensionen en 2050 el 50%. Ya, perfecto.
Podemos hacer un mini contraste Por supuesto. con cuánto avanza esta propuesta respecto de lo que la realidad política hoy día tiene en discusión. Porque aquí, claro, en el ideal, digamos, elevar la cotización del 18%, subir la jubilación, son cuestiones técnicamente súper obvias, aceptables, pero que políticamente son un poquitito inviables. Entonces, ¿cuál es la distancia entre la propuesta de las AFP y las cuestiones que están hoy día efectivamente en discusión? ¿Qué cosas están contenidas acá y que hoy día pueden parecer un poco imposibles? Yo diría que con ese sentido de realidad, digamos. Sí, así es, Connie. Yo diría que la distancia en algunos puntos es grande. Es grande. En términos de edad de jubilación, como decíamos, es bien grande. O sea, se ve bien difícil que un Congreso, por lo menos vaya a aprobar un alza en la edad de jubilación. A menos que dejáramos de alguna forma tal vez algún sistema establecido que sea el Consejo Consultivo Previsional o la Superintendencia de Pensiones a través de algún tipo de organismo técnico que pudiera ver la definición de parámetros, y eso queda un poco amarrado al mundo técnico. Claro. Pero en el mundo más bien político se ve un poco difícil hacer esto, por lo menos por ahora. Y hay otras medidas como el tema de la cotización obligatoria, que tampoco están contenidas necesariamente en la reforma, pero sí este es un tema que uno ve que preocupa a los economistas de distintos sectores, no es un tema de un color político u otro. Entonces ahí de todas maneras algo probablemente se hará. El gobierno tiene una propuesta de simplificar la cotización de independientes y hacer un mecanismo automático para que en el fondo evitar la burocracia. Sí, es bien impopular para el independiente, digamos, porque en la práctica rebaja su ingreso líquido, claro, pero es necesario al mismo tiempo. Eso es lo que hablábamos al principio. Está pendiente desde la Comisión Marcel. Sí. Recuerden que en 2019, que costó mucho, ya se hizo una cotización obligatoria de los independientes, pero a través de los que emiten boletas de honorario. Eso hoy día está funcionando, es gradual, creo que termina en 2028, si no me equivoco, pero en el fondo falta toda la otra como gama de independientes que es muy grande y que no están contenidos acá. Si uno ve los números, de hecho la otra vez los veíamos, de personas que no emiten boletas de honorarios, pero son independientes o cotizan como independientes en la AFP, llega como al 1% del total de los cotizantes. Es súper bajito el número. Entonces ahí el gobierno está tratando de hacer una simplificación al menos del mecanismo que permita que las personas se ahorren estas burocracias de tener que, por ejemplo, hacer todo el trámite a través de Previrred o presencial. Y eso podría ayudar, pero en el fondo eso no sería obligatorio. Eso es lo que está en discusión. Hay otros temas como, por ejemplo, el bono al nacer. Sí, este es un tema que no está tampoco sobre la mesa en la reforma de pensiones. Recordemos que este tema implica un gasto fiscal. Es un gasto fiscal que sería, bueno, en la propuesta de la Asociación de FP es asignar 1 millón de pesos a la cuenta individual de los recién nacidos, y ellos estiman que tendría un costo fiscal de 0,08 anual si es que se implementara este 2024 y 0,04 en 2050. Esto tiene que ver la baja solamente por temas de efecto de natalidad. Del Producto Interno Bruto. Claro, sí, 0,08% y 0,04% en 2050. Sí. Y hay otras materias también que tienen que ver como con esta idea de finalmente como resolver la falta de cotización o hacerse cargo de las lagunas previsionales o aumentar en el fondo la densidad de las cotizaciones, que tiene que ver con destinar un porcentaje del consumo a la cuenta de capitalización individual, como existe en otros países. Sí, expliquemos un poquitito qué significa eso, a ver. Sí, acá hay distintos mecanismos en el fondo en distintos países. Puede ser a través del consumo de las boletas, en algunos casos es a través de impuestos como el IVA, por ejemplo, en otros casos es a través de, puede ser... En algunos momentos se ha hablado del tema de ir a comprar al supermercado y hacer como una, entre comillas, donación a tu cuenta individual o a la cuenta individual, por ejemplo, de un hijo. No sé si estoy confundido, pero esta es una idea que se la escuché de Ignacio Briones. ¿Puede ser que Ignacio tiene una idea que tiene más bien que ver, sí, con el tema del consumo a través, entiendo yo, del IVA. Perfecto. Mira, si uno la trae a la discusión del CAE, por ejemplo, del término del CAE, es una discusión súper atingente que no la hemos tenido, porque hoy día tú cuánto cabro tienes que está estudiando y no vive necesariamente en la casa de su familia. Por lo tanto, ¿cómo calculas el ingreso familiar? O cómo, o sea, finalmente, o trabajan de manera independiente, trabajan de manera informal. Todo eso se puede verificar efectivamente a través del consumo. Sí. Claro. Y bueno, y esto en el fondo también se ha hecho en varios otros países y genera, en el fondo, aumentos en la densidad de cotización y en la cobertura principalmente de los sistemas de pensiones.
Y esto es algo que, de hecho, esto es una anécdota, pero el otro día, en el marco de la discusión de la reforma, el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Juan Antonio Coloma, le preguntó a la ministra si es que estaban pensando en implementar alguna idea como esta, y ella en el fondo ahí planteaba que estaban pensando ver de qué manera podían también pensar en mecanismos de este tipo, como de cotización por consumo. Ya, la tasa de cotización, elevarla y subirla, que sabemos que este es un debate que está puesto en el proyecto en el Congreso, pero incluso cuando ese proyecto llegó al Congreso ya algunos estimaban que el aumento era poco, que tenía que llegar a un 18%, y es lo que están planteando, ¿no? Sí, el 18%, ¿por qué el 18%? Ellos dicen porque el promedio de la OCDE es 18%. Y en el fondo acá los técnicos lo que han dicho es que hoy día estamos pensando en un 16%, que es lo que en el fondo plantea el proyecto de ley, pero como llevamos también muchas décadas discutiendo el tema de pensiones, nos vamos quedando cada vez seguimos quedándonos atrás en el fondo. Un 16 sería por debajo de los países de la OCDE, por supuesto que sería un avance tremendo respecto a lo que tenemos hoy día, que es el 10. Ellos proponen 18, pero proponen hacerlo de una manera especial, como con una innovación, que es hacerlo diferenciado por ingreso. En el fondo, que las personas de más bajos ingresos no tengan que cotizar el 10 y las personas de ingresos medios o más altos ya coticen una tasa superior. Esto básicamente porque suponen que con la PGU los ingresos más bien bajos tienen una cobertura bastante importante de su pensión. De hecho, recordemos que en el primer quintil de ingresos la tasa de reemplazo alcanza casi el 172%. Y no así en los sectores, por ejemplo, medios y medios altos, donde sobre todo mujeres, donde ahí hoy día se tiene el problema mayor. Vamos a elevar la edad de jubilación, que entiendo de la propuesta es paulatina. Yo sé que esto es muy controversial, pero también es un tema al que muchas veces se le hace el quite porque es impopular, pero al mismo tiempo también porque quienes, como dice la ministra del Trabajo, hay gente que de hecho trabaja más que la edad de jubilación y aún así sus pensiones son bajas. Sí, efectivamente es una idea paulatina y que está pensada básicamente en aquellos que hoy día tienen menos de 40 años. O sea, no es para las personas que tienen 50, no es para las personas que están cerca de la edad de jubilación. Es un tema bien paulatino y está pensado más bien en las generaciones más jóvenes. Entonces, como yo te decía, en el fondo hoy día estamos viviendo 10 años más de lo que vivíamos cuando se creó el sistema, y ese gap hay que hacerse cargo en el fondo en términos de pensión. Ese gap está generando como un impacto muy relevante hoy día en la pensión. Y se requieren efectivamente financiar más años con la cotización que tenemos hoy día. Entonces, una de las alternativas es esta. Ellos plantean que sea bien, en el fondo paulatino, un par de meses, llegar a 66, a 67. Esto es controversial porque ya lo vivió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sí, y otros gobernantes también que han tratado de introducir esta discusión de aumentar la edad de jubilación y hacerlo muy escalonado, paulatino, no perjudicar a los que ya pasaron, digamos, el umbral de la mitad de su vida laboral. Pero aún así, políticamente hablando, pareciera muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. Y dentro de la discusión, en el fondo de la reforma en el Congreso, muchos técnicos le han ido a decir a la Comisión de Trabajo del Senado y en su momento a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que es necesario hacer esto, pero en realidad no ha sido tema entre, como que da la sensación un poco que el Congreso quiere como evadirlo un poco, porque tampoco ha habido algo tan directo de decir no lo vamos a hacer, salvo la ministra del Trabajo. Que haya dicho que no, claro, que hay más sacrificio para los cotizantes, etcétera, sí, claro, etcétera, pero es una cuestión que nos va a llevar a que si logramos avanzar en una reforma de pensión ahora, en 3 años más estamos discutiendo de vuelta lo que no hicimos ahora. Así es. Y esto va a ser parte de la conversación. Así es, y es lo mismo con la tasa de cotización. Entonces algunos en ese sentido plantean que sería una buena idea tal vez dejar esto anclado, el tema de los parámetros, a algún organismo más bien técnico, que efectivamente quede en la ley que ese organismo técnico es el que revisa si es que los parámetros están bien, si es que hay que subirlos, obviamente de manera paulatina, de a poco. Claro, porque se ve más controversial que le digan a alguien que tiene 50 años que le van a aumentar la edad de jubilación a que se lo digan a alguien que está entrando al mundo laboral. Sí, claro. O sea, en general los técnicos hablan de que debería ser algo bien paulatino y que sea para efectivamente las personas que están entrando al mundo laboral. Hugo Cifuentes, que por ejemplo un experto en seguridad social, habla un poco de eso, de que sea como para los que hoy están entrando al mercado laboral o tal vez los que tienen 30, etcétera, que lo vamos a ver en mucho tiempo más en el fondo.
Ya, y en términos del régimen de inversiones, ¿qué plantea esta idea, la propuesta 555? Ya, la Asociación de FP tiene una agenda bien amplia en términos del régimen de inversiones, pero específicamente en este punto plantean poder elevar la inversión en activos alternativos. Estos son activos, esto es bien técnico, pero son instrumentos financieros más bien ilíquidos de más largo plazo. Afuera podrían ser carretera, infraestructura principalmente, private equity, que en general traen mayores retornos al sistema financiero. Entonces, hoy día que estamos en un momento en general de tasas de retornos bastante más bajos de los que veíamos en el pasado, en todo el mundo, no solamente en Chile, es súper relevante poder acceder a mejores rentabilidades en el fondo. En esto ya la Superintendencia ha hecho un esfuerzo, se ha ampliado el límite de inversión en activos alternativos, las FP piden que sea aún mayor esa ampliación. Y también algunos cambios para perfeccionar los multifondos, básicamente en términos de incorporar métricas de riesgo y mayor plazo de cambio de fondos, preguntas periódicas para evitar la inercia y a transitar a fondos más conservadores. Ahí un poco tiene que ver con esta idea de que en su momento la gente se cambió al fondo E y no tuvo buenos resultados, etc. Sí, claro, y todo el riesgo que representaba andarse moviendo de fondo en fondo. Y eso, el proyecto de ley tiene algo muy bien concreto, que es esta idea de los fondos generacionales. Así que ahí no debería ser muy distinto. Claro, eso como pareciera quedar más o menos despejado en el proyecto que ya está en el Congreso. Sí. Se nos va el tiempo, déjame hacerte estas dos preguntas. Entiendo que hay propuestas en términos de cambio a la PGU, sí, por un lado, y el otro que tiene que ver con la educación previsional. Sí, muy cortito. En términos de cambio a la PGU esto es interesante porque es una propuesta distinta a la que ha estado sobre la mesa. Ellos en el fondo plantean establecer una PGU base o una PGU objetivo, como le llaman, que en el fondo y que esto funcione además de un sistema de incentivos a la cotización para estimular la formalización y que reconozca obviamente el esfuerzo contributivo de cada una de las personas. En detalle, en el fondo, el gremio lo que plantea es una PGU base, de acuerdo, por ejemplo, en un parámetro, ellos no lo fijan en este monto necesariamente, pero dicen, por ejemplo, en un parámetro como el ingreso medio nacional, que es 230.000 en el fondo, más un incentivo por año cotizado. Entonces, ellos dicen, definamos cuál va a ser el parámetro, si va a ser 230.000 u otro parámetro objetivo, pero que sea una PGU base, y sobre esa, por año cotizado, se pague en el fondo un incentivo o un beneficio a las personas. Y con esto podrían llegar a casi 400.000 la PGU. Ya, perfecto. Decía yo, educación previsional, para acercar el sistema, me imagino, a las personas, generar un poco más de conciencia, ¿no? Sí, bueno, esto tiene que ver básicamente con, claro, acercarlo a tempranas edades para que las personas conozcan mejor el sistema financiero y el sistema previsional y se puedan evitar también este tipo de cosas como las que conversábamos de los cambios de fondos cuando no conviene, etcétera. Yo sé que la pregunta... Se gastó mucha plata después de la Comisión Marcela, Comisión Bravo, y se gasta una millonada de plata que, sorry, pero no sirvió para nada. Ya. Es un tema difícil de la educación financiera, sí. Ya sé, la última pregunta, que la respuesta la tenemos clara, pero ¿cómo se lo tomó la ministra del Trabajo? A la ministra del Trabajo obviamente no le gustó, porque como hablábamos antes, esto se aleja bastante de la propuesta que está hoy día sobre la mesa en el Congreso. Y la ministra ahí, en el fondo, lo que planteó fue que todas las propuestas van encaminadas a pedirle más sacrificio a los cotizantes, y su cuestionamiento mayor en el fondo era que no había una crítica por parte de la AFP. Acá es bien importante decir que por ejemplo, los que echaron de menos temas en materia de baja las comisiones, por ejemplo, la Asociación de FP y las AFP en su conjunto no pueden hablar de este tema por temas básicamente de libre competencia. O sea, los sancionarían si hablaran de esto. Ya hemos visto los casos de colusión, etcétera. Las AFP acá tienen una muralla china y ha sido una industria que es bien como rigurosa en este tema. Entonces, no es como que la Asociación de FP se pueda sentar en el fondo y decir, ya, ¿qué vamos a hacer para bajar las comisiones? Esto simplemente no se puede hacer. Uno desde afuera tendería a pensar que claro, se echan de menos propuestas tal vez en esa materia, o en materia de competencia, o en materia de mejorar la licitación, etcétera, y estas son propuestas o ideas que no pueden poner sobre la mesa. Muy bien, pues María Paz Infante, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Gracias. Y todo este detalle sobre la propuesta de la Asociación de AFP en medio de esta discusión. Gracias, María Paz. Muchas gracias a ustedes. 7:56. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo, y Europcar Tattersall, tu solución en movilidad.